Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy 30 de agosto, luego de la apertura de Wall Street. Este es el gráfico de una hora y vemos que esta fue la vela de la apertura. Antes de la apertura estábamos continuando este movimiento bajista y hemos encontrado precisamente este rechazo y entrada en este, podríamos denominar, pequeño lateral a partir de la apertura. Podemos ver justamente que ya se ha desarrollado con fuerza el Valle Rojo y sigue con fuerza, del mismo modo acompañado por la pendiente positiva de la DX. Vamos a retomar un poco el tema donde lo dejamos anoche. Anoche nos encontrábamos justo aquí, justo sobre la media de 200 aproximadamente, y yo les estaba explicando que no teníamos ninguna probabilidad más alta definida a menos de que se rompiera de este punto desde los 49.300 al alza, porque me estaría completando esta figura técnica, ¿sí? Y que lo más probable, si ven, que era esta tasa con asa. Pero podemos ver que el precio nunca buscó estos máximos. Del mismo modo, si lo recuerdan, yo les estaba diciendo que por la parte inferior de la nube, si lo más probable era que si rompíamos a la baja los 47.700, lo más probable era visitar los 46.600 y continuar un movimiento bajista. Pero ahora que ya ha abierto Wall Street y ver que solamente se alcanzó el punto donde me aperturaría un movimiento bajista y ahora veo el rechazo, yo ya no me planteo la posibilidad de que continúe cayendo. Lo más probable a partir de este momento es un lateral hasta la apertura asiática del día de mañana. Lo más probable es que estemos alrededor de los 47.500 a 48.500 dólares aproximadamente, que es en donde está la media de 200 y confluye la nube, que viene siendo la resistencia más importante que tenemos actualmente. Veo que está haciéndome de resistencia fuerte desde la apertura de Wall Street el Tecán. Vendría siendo la primera resistencia importante que encuentro, pero que no creo que vaya a resistir mucho más, y se encuentra alrededor de los 47.800 dólares. De pasar unas horas y no romperlo, sí es muy probable que continúen las caídas, pero de romper los 47.800, lo más probable es que estemos haciendo un lateral desde ahí hasta los 48.500. En esta especie de lateral bastante reducido. Ese es el escenario más probable, dado que como en este gráfico de una hora ya se desarrolló con fuerza el Valle Rojo, es muy probable que ahora intente evaluar cuál es la respuesta amplia del mercado y para continuar luego con otro movimiento. Me interesaría ver, también como justamente se los había estado mencionando, ver en qué momento el RSI me rompe esta directriz que se ha estado construyendo. Actualmente, en el gráfico este mismo de una hora está en su punto 50. Esta directriz es muy probablemente la primera que me dé de señal anticipada o el movimiento alcista. Cuando yo vea la ruptura y que nuevamente se testea, y ver que ya obviamente me encuentro en zonas bastante cerca de la media de 200, lo más probable es que sea el primer indicador que se me esté girando al alza. De todas maneras, no podría yo anticipar ningún movimiento si yo más bien veo que va nuevamente a tocarlo y me encuentro en este mismo escenario, pero veo que no lo rompe al alza sino continúa con su movimiento bajista. Muy probablemente como ya habrá transcurrido suficientes velas, ya entonces ya no puedo decir que la probabilidad más alta sigue siendo entonces este lateral hasta esta área, sino que probablemente entonces se me desencadene ya un movimiento con tendencia, ya sea que suba y alcancen este precio objetivo que yo ya tengo dibujado de los 49.300 dólares y a tener un movimiento alcista con fuerza, o justamente voy a ver que lateraliza alrededor por debajo de las resistencias importantes que tiene actualmente y continuaría unos movimientos a la baja. Lo más probable es que no se pueda tomar ningún tipo de posición en estos momentos al alza desde ningún punto de vista, porque se ve que estamos precisamente construyendo cada vez mínimos más bajos y máximos decrecientes. Eso es claramente la definición más resumida de una tendencia bajista.
Igualmente la puedo ver en gráficos más altos, ya que estoy en los $47.700 y sé que antes estuve en los $50.300, $50.400, que fueron los máximos que se alcanzaron la semana pasada. Entonces no puedo especular un movimiento importante para las próximas horas, pero la probabilidad más alta es un rango entre un estrecho 1% al alza. Veo que el precio de Bitcoin está teniendo precisamente, se había anticipado un movimiento bajista y con la apertura de Wall Street se ha lateralizado, y es porque Wall Street ha empezado bastante alcista. Podemos ver el Nasdaq que está subiendo casi un 1%, incluso con un gap de apertura, es decir, se especulaba un movimiento alcista antes de la apertura ha sido fuertemente alcista en las 2 horas que ha transcurrido, y el S&P 500 del mismo modo tiene un pequeño gap de apertura, y las 2 horas que ha transcurrido han sido movimientos bastante alcistas. Pues fíjense ya nuevamente hasta la resistencia mayor que tengo dibujada. Entonces es esto lo que está deteniendo las caídas del precio y lo que muy probablemente pueda propulsar un movimiento alcista de Bitcoin. Sin embargo, pues en efecto no es lo que el precio de Bitcoin me está diciendo, pero sí por lo menos me justifica que se haya detenido las caídas. Con respecto a un parámetro importante a mencionar, puedo ver que el dólar index está cayendo con fuerza. Este ha sido el movimiento que ha estado teniendo durante el día de hoy. Se perdió la media de 200 y está continuando luego la apertura de Wall Street con más caídas. Al perder por segunda vez el Tecán en esta vela que sucedió en la apertura, me está dando a mí una clara señal de que va a seguir cayendo. Y si el dólar index va a seguir cayendo, no sería bastante usual ver que Bitcoin tenga unas caídas bastante pronunciadas. Podría entonces decirse que el dólar index me está dando un poco la pista referente al lateral un poco alcista que estoy diciendo para el precio de Bitcoin. Y con respecto precisamente a las materias primas, podemos ver que el petróleo también está en un proceso de indecisión. Todavía no ha terminado de definir una tendencia alcista. Sin embargo, se ha subido un 0.2% en el transcurso del día. El movimiento tal vez de las materias primas más importantes, si lo veo, es en el cobre, y me encanta porque es la materia prima más importante para determinar la salud de una tendencia con respecto al mercado, ya que es uno de los principales elementos para la construcción, y se supone que estamos esperando que se apruebe el plan de construcción para los Estados Unidos, y en la medida en la que eso sea un hecho, los precios del cobre tienen que subir, y de la mano con eso ir la inflación al alza, y sabemos que la inflación al alza es uno de los parámetros más importantes que pueden disparar el precio de Bitcoin hacia sus máximos históricos anteriores o incluso marcar nuevos. Entonces, compañeros, en resumen podríamos decir que eso es lo que se puede especular para el precio: un pequeño lateral al alza mientras el mercado termina de definir cuál va a ser la tendencia que se debe marcar. Hay mucho miedo, y tengo que dejarlo bastante claro, sobre lo que la Reserva Federal pueda decir con el dato de empleo que se va a dar este viernes. Se especula que en la medida en la que ese dato pueda generar muchísima volatilidad, incluso tendencias nuevas, porque donde ese dato del empleo que se va a dar el viernes salga muy bien, probablemente se active el tapering y la economía comienza un proceso de recesión bastante fuerte. Hay muchas apuestas en la mesa de que es bastante difícil de que la Reserva Federal no aplique el tapering al menos defina las reglas del tapering a partir de este viernes, con ese dato del empleo. Entonces muy probablemente no vamos a ver grandes movimientos, o al menos no se pueden anticipar ahora, ni por acción del precio, ni por ese aspecto de noticia fundamental. Todo el mundo tiene un miedo de que la Reserva Federal, con esa restricción económica que pueda aparecer en la bolsa luego del tapering, justamente marque una nueva tendencia bajista para Bitcoin, pero fuerte. No estaríamos hablando de una corrección para comprar más, sino que tal vez a partir de este viernes se pueda cambiar el paradigma del mercado. Y siempre los cambios de paradigma pueden ser muy peligrosos. Entonces no puede ser que, al menos si yo no tengo una confirmación técnica, yo me apresure a tomar una decisión
por más alcista que yo pueda estar por cualquier aspecto fundamental, de que Bitcoin es el futuro, de que las criptomonedas son la solución a la inflación. No, todas esas son hipótesis y las hipótesis pueden venirse abajo, y cuando las hipótesis se vienen abajo es por cambios de paradigma. Y sí, eso es lo que puede que el mercado esté anticipándose para el día viernes. Sobre todo porque ya ahora que estamos libres del vencimiento de futuros del viernes, yo esperaba ya que estuviéramos con movimientos alcistas bastante importantes en las criptomonedas, y la verdad es que no los estamos teniendo, o por lo menos no el día de hoy. Bueno, compañeros, vamos entonces a hacer una actualización sobre lo que va a ser el precio de Bitcoin para el 31 de agosto en unas horas. De este lado te voy a dejar un video donde explico cuáles son los mejores proyectos que yo tengo anticipados para el mes de septiembre. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos traders. Bueno, nos vemos en unas horas, amigos. Hasta luego.